Me pidieron que les hablara de un tema que es enfermedad inflamatoria, que en lo particular pues es eh, el tema dentro de mi especialidad al que más me dedico. eh, y pues al hablar de enfermedad inflamatoria hay varios aspectos relevantes. Ha sido tanto el crecimiento de la enfermedad inflamatoria en el mundo en cuanto a epidemiología como a los diferentes tipos de tratamientos, que esto es parte de un entrenamiento de la especialidad adicional, es decir, se van haciendo subs y en gastroenterología, pues actualmente nos hemos dividido en hígado, en endoscopía, meramente ser endoscopía, en motilidad, en enfermedad inflamatoria intestinal, y este es el caso de una de estas enfermedades que ha tenido que tomar una rama completa, puesto que es demasiado complejo. Para empezar, les voy a compartir la, les voy a compartir la epidemiología de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y la epidemiología de la enfermedad inflamatoria intestinal es relevante, puesto que hace algunos años se creía que en el país la enfermedad no existía. Y si los pongo como anécdota, todavía hace como que fue 10 años que yo estaba planeando hacer mi entrenamiento, me topé todavía con gastroenterólogos que me decían, no hagas eso, no hay tantos pacientes, o Crohn, pues no he visto más que un paciente con Crohn en toda mi vida, y la realidad pues es que es algo que actualmente vemos con mucha frecuencia. La epidemiología de la enfermedad inflamatoria a nivel global, aquí lo podemos observar, se ha incrementado en todo el mundo, y hay lugares que se consideran de muy alta prevalencia, que los podemos ver con diferentes colores hacia la parte de Europa, hacia Estados Unidos, en donde se sabe que existe una prevalencia muy alta, y hay otras partes que no tienen datos suficientes. Por ejemplo, México ahí estaba catalogado en estudios de revisión relativamente recientes. La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa pues son el caso. En ambas situaciones se ha incrementado la presentación de casos de pacientes, y prácticamente en este momento podemos decir que en todos los países del mundo existen pacientes que tienen esta enfermedad, cuando hace algunos años se sabía que no existían. Por ejemplo, en África no existían pacientes reportados con enfermedad inflamatoria, o incluso en Asia tampoco se conocía la enfermedad. Este es un estudio del año 2009 del doctor Yamamoto en la Ciudad de México. Y este estudio, ¿por qué se los pongo aquí si ya es antiguo? Bueno, vean nada más el número de casos que existían de pacientes con enfermedad inflamatoria, y en diferentes años, pues los pacientes que llegaban a tener el Instituto Nacional de Nutrición no eran tampoco un número exagerado de pacientes. Rondaban ahí por los 100 pacientes. Actualmente, pues ese número de pacientes que antes eran pacientes muy raros y solo se veían en nutrición, ahora los vemos en cualquier parte del país, incluso en muchos centros, en, en- en provincia, como dicen ellos. Ahora, el registro de los pacientes ya lo hemos hecho. Este es un estudio que hicimos más o menos 70 gastroenterólogos a nivel nacional. Inicialmente fueron invitados 140 médicos y se corrió en el año 2017. Y este era un registro de la enfermedad inflamatoria intestinal. Durante el tiempo de febrero a octubre del año 2017, se recolectaron pacientes que iban prospectivamente a la consulta y se catalogaban si tenían colitis ulcerosa, si tenían enfermedad de Crohn o si tenían colitis indeterminada, y tenían que cumplir los criterios clínicos, endoscópicos, radiológicos o histopatológicos. Eh, este estudio nos da datos bastante interesantes. Digo, no fue una muestra completa de los pacientes. Debo de decir que
hubo 70 médicos que declinaron su participación, que a lo mejor tenían pocos o muchos pacientes, pero pues probablemente la muestra sería el doble, asumiendo que es la mitad de médicos invitados los que participaron. Y vean cuántos adultos se pudieron reclutar, casi 2,000 pacientes divididos entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, un franco predominio para colitis ulcerosa, pacientes pediátricos que también, pues eso es lo que nos dice que la enfermedad se está incrementando, porque son casos nuevos, totalmente nuevos, no son casos que se hayan acumulado ahí a lo largo de años como puede ser en la población adulta. Y también la enfermedad inflamatoria en la tercera edad, que la enfermedad inflamatoria en la tercera edad es todo un tema, puesto que requiere consideraciones especiales en cuanto al pronóstico, a los diferentes tipos de tratamientos que podemos elegir, a los momentos quirúrgicos, es decir, son eh, poblaciones completamente diferentes y especiales. El estudio nacional EPIMEX, que así fue como se denominó esta investigación, nos da varios datos bastante relevantes y son la distribución de los pacientes pediátricos, como lo pueden ver en la parte izquierda hacia arriba, la distribución del paciente de la tercera edad y la distribución del paciente adulto. Prácticamente es igual. Y creo que lo iban a cambiar de hospital. La cantidad de pacientes varones y de mujeres, es decir, no hay una diferencia muy importante en la cantidad de pacientes. Ahí en la tercera edad, unas discretas diferencias, pero tampoco eran tan importantes como algo que nos llamara la atención para decir que existe una diferencia real. ¿Qué otra cosa nos da de interesante respecto a la epidemiología local? Pues las manifestaciones extraintestinales. Sabemos que el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, conforme va pasando el tiempo, va desarrollando manifestaciones extraintestinales y después de 30 años de evolución, más o menos un 50%, si no es que más de las personas, tendrán algún tipo de manifestación intestinal. Y eso fue lo que ocurrió. Aquí en la gráfica la vemos un poquito compleja, pero a final de cuentas en lo que terminamos es que prácticamente 40%, tanto de poblaciones pediátricas, de adultos, como de la tercera edad, tienen algún tipo de manifestación extraintestinal, lo cual hace ver que son pacientes más complejos. Requerirán atención no solo del gastroenterólogo, sino también del reumatólogo, del dermatólogo, como los médicos que con más frecuencia tienen que atender este tipo de pacientes. El estudio nos dejó claro que la distribución de la enfermedad inflamatoria es global en el país, que no hay absolutamente ningún estado actualmente que no tenga pacientes con esta enfermedad. Cabe destacar que de esa población de 2,600, de aquí del TecSalud, pues contribuimos con un poco más del 10% de la muestra total de pacientes que fueron evaluados. Más de 200 pacientes fueron reclutados para este estudio. ¿Qué también hay de importante? Bueno, se deriva cálculos indirectos y es pues la prevalencia de la enfermedad por 100,000 personas. Y esta prevalencia la pueden observar en general enfermedad inflamatoria del punto 21, con rangos de punto 18 a punto 23. Y colitis ulcerosa sí sigue siendo mucho más frecuente en todo el país, pero la enfermedad de Crohn pues ya está presente en el país y nos está pasando algo que ha pasado en otras poblaciones, y es que después de un pico de colitis ulcerosa, más o menos unos 10 años después, se presenta un incremento progresivo de pacientes con enfermedad de Crohn, y eso lo estamos viendo de forma constante, puesto que ya vemos más pacientes con enfermedad de Crohn cada vez. La prevalencia de la enfermedad estimada ha cambiado y derivado de estos datos del estudio EPIMEX, hemos visto un incremento de los casos tanto de colitis ulcerosa como de enfermedad de Crohn, más discreto de enfermedad de Crohn, pero esperamos que ese pico ocurra en los siguientes años.
respecto a que tengamos muchos más casos de enfermedad de Crohn. Este dato es también importante. ¿Qué tan severo o qué tan leve es el paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal? Bueno, los porcentajes de severidad en colitis ulcerosa se estiman más o menos de esta forma a nivel mundial, y el paciente mexicano no difiere mucho. Más o menos un 50% tienen un curso leve, más o menos un 30% un curso moderado, y alrededor del 20% severos, y de esos más o menos un 5% llega a tener un curso fulminante. Y eso se reproduce en esta muestra de pacientes del país. La extensión de la enfermedad, y esto es cuánto del intestino se encuentra afectado, bueno, ahí llama la atención que tenemos 13% de pancolitis, 25% de colitis izquierda, y la proctitis es la manifestación más frecuente, hasta un 62%, y eso es también algo que correlaciona con los casos a nivel mundial. Tasa de casos refractarios, es decir, cuántos pacientes van a responder a la primera línea, cuántos fallan a una segunda línea, y aquí tenemos incluso el porcentaje de pacientes refractarios a tratamientos con medicamentos contra factor de necrosis tumoral, que son los anti-TNFs, es el infliximab, el adalimumab. Ese tipo de fármacos tienen una tasa de falla de más o menos un 40%. Eso es algo alto, y eso refleja que también tenemos pacientes que están severos. Tasa de casos refractarios a los tratamientos en general, entonces sí es un problema en el país, y es de ahí la necesidad de tener nuevas moléculas, mecanismos de acción diferentes, que a ustedes en general como estudiantes de medicina les va a tocar ver de una forma diferente a lo que nosotros aprendimos. La cantidad de fármacos, mecanismos de acción que vienen es impresionante, y también, ¿por qué no decirlo? Habrá que olvidar algunos, puesto que ya se están quedando como medicamentos obsoletos. Relación con otras manifestaciones. Bueno, hablé yo de manifestaciones extraintestinales. Las más frecuentes son las manifestaciones extraintestinales de tipo articular. Estas manifestaciones definitivamente son de las manifestaciones más frecuentes, pero también hay otras manifestaciones como las de la piel. Entre ellas tenemos a la psoriasis. Y la psoriasis es una manifestación que ocurre sobre todo más asociada a la enfermedad de Crohn que asociada a la colitis ulcerosa, pero hay que tomarla en cuenta, y esto en ambos sentidos. Si vemos un paciente con psoriasis, tenemos que evaluar síntomas digestivos para pensar que tenga involucro intestinal. Y si un paciente de nosotros tiene enfermedad inflamatoria intestinal, bueno, no es que lo vayamos a evaluar para psoriasis. La psoriasis es evidente, pero sí nos hace cambiar el tipo de fármaco o el tratamiento o el abordaje, puesto que diferentes mecanismos de acción de los fármacos pueden dar un mejor resultado. La asociación con psoriasis y con enfermedades inflamatorias del intestino es completamente entendida, y es algo contundente que está ahí presente en los diferentes grupos, subgrupos de pacientes que se han evaluado. Incluso ya hay estudios de metaanálisis y se ha encontrado una asociación de ambas enfermedades de forma contundente. Incluso hace mucho sentido respecto a los mecanismos de acción que tienen diferentes medicamentos. Y estos medicamentos, sobre todo los que están entrando al mercado, son los medicamentos antiinterleucina. Ahora, hablando de epidemiología, actualmente estamos corriendo un estudio de registro de solo pacientes con enfermedad moderada a severa, y aunque no tenemos los datos concretos de en qué parte del país hay más pacientes o dónde se encuentran más moderados, severos, pues la distribución en este caso, en este estudio, se hizo en 11 centros. Y lo que les puedo decir es que casi un 30% de la muestra, o el 30% con el que vamos a cerrar la muestra de este estudio, son pacientes de Nuevo León.
y pues este estudio aún se está llevando a cabo. Lo vamos a cerrar más o menos en un par de semanas respecto a la enfermedad inflamatoria. Ahora, esta es una parte de la charla y con esta parte quiero concluir que la enfermedad inflamatoria es una realidad en México y debemos de pensar muy frecuentemente en ella, es decir, paciente con diarrea, paciente con sangrado, no es únicamente amibas, no es únicamente parásitos, no es únicamente cáncer. Sí tenemos que pensar en que existe la enfermedad inflamatoria, puesto que el número de casos se ha incrementado y se está incrementando cada vez más. La historia natural de la enfermedad es heterogénea y al menos estamos viendo que en el país nos presentamos, al menos en estos datos, de una forma muy similar a lo que existe en el resto del mundo y podemos extrapolar datos de la historia natural, y es que la enfermedad tiende a progresar, y eso lo voy a mencionar en las siguientes diapositivas. La frecuencia de la enfermedad inflamatoria se ha incrementado en los últimos años de forma importante en México y definitivo que esperamos un pico, esperemos que no nos llegue al nivel de otros países o poblaciones como en Europa, pero es una realidad y es importante entender que el diagnóstico temprano ayuda y funciona bastante bien para el manejo. No sé si alguien tenga una pregunta o si no, continuamos con la segunda parte de la charla. En el chat no hay dudas. Si gustas, continuamos. Muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, ahora yo les hablé del dato de que la enfermedad inflamatoria se está incrementando, que tenemos más casos cada vez, que tenemos una presentación muy parecida a la presentación que se ha desarrollado en todo el mundo, tanto en Crohn como en colitis ulcerosa respecto a extensión, severidad de la enfermedad. La idea es que esta enfermedad se debe de considerar al igual que un paciente diabético, que un paciente hipertenso, que cualquier enfermedad crónico-degenerativa, como una enfermedad que se debe de seguir de cerca, que no podemos abandonar, que debemos de tratar por objetivos o metas, tal cual se hace en muchas enfermedades como mantener niveles de presión arterial o una hemoglobina glicosilada en el valor margen adecuado. Bueno, eso mismo pasa en la enfermedad inflamatoria. Vemos úlceras al inicio, vemos sangrado, vemos estenosis, vemos inflamación y eso se debe de tratar de forma proactiva para lograr evitar el daño intestinal. La ambición terapéutica actualmente consiste en el aclaramiento de la enfermedad. Es una gráfica del abordaje tipo treat to target, que es tratar la meta en enfermedad inflamatoria. Y vean, hace algunos años nos conformábamos solamente con mejorar los síntomas. Después llegar a una remisión clínica, es decir, estar libres de síntomas. Luego, conforme han mejorado los medicamentos, pensamos en mantener libre al paciente de esteroides, porque lo podríamos mantener sin síntomas, pero no necesariamente libre de esteroides. Finalmente, alcanzar la cicatrización mucosa y ahora se habla del cambio en el curso de la enfermedad y evitar las hospitalizaciones, la cirugía, los estomas, complicaciones asociadas a la terapia, y eso es lo que perseguimos actualmente. Los tratamientos varían, puesto que dependiendo de en dónde nos encontremos en el diagnóstico, van a ser diferentes. Es muy diferente. Aquí en esta gráfica vemos la enfermedad de inicio temprano, hacia la parte izquierda abajo, y luego vamos a observar que conforme pasa el tiempo hay una evolución progresiva del daño intestinal, desde estenosis, fístulas, abscesos, cirugías, estenosis, y tenemos una ventana de oportunidad. Esa ventana de oportunidad es en el diagnóstico temprano. Y el diagnóstico temprano ocurre, pues no con mucha frecuencia en el país.
Habitualmente en mi consulta yo veo pacientes que ya pasaron por varios médicos, algunos llegan con diagnóstico, otros aún después de varios años llegan sin diagnóstico y los recibo ya con complicaciones pesadas como fístulas, abscesos o ya operados también, o incluso que llegan con la pieza quirúrgica y hasta que llegaron a la pieza quirúrgica se hizo el diagnóstico. A menudo el retraso en el diagnóstico de la enfermedad pues ocurre de diferentes maneras y en cualquier tipo de poblaciones. El pediátrico es especialmente una población en la que el retraso en el diagnóstico puede ser de 2 a 4 años, dependiendo de dónde lo observemos, pero este retraso, pues en una edad tan importante, conlleva muchos aspectos negativos. El desarrollo de un infante que tiene diarrea a diario, pues no solamente implica la parte del crecimiento o de su peso, sino que también implica la parte social que tiene que afectarse definitivamente en un niño que está creciendo y que tenga diarrea continua, por ejemplo, o dolor abdominal o dolor al alimentarse. Eso es parte tanto el diagnóstico como el tratamiento del abordaje temprano. Ahora, en la charla al inicio yo mencionaba el tema de por qué el abordaje temprano, por qué tratar temprano o incidir temprano. Vean, esta diapositiva ya no es nada nueva. Es más, es histórica y esto explica el por qué un paciente se debe tratar de forma temprana contra el paciente que estamos esperando a ver qué pasa. El paciente o el mismo paciente dice, tengo dudas, no quiero la medicina, es que es peligrosa, me puede dar efectos adversos. O incluso cuando el médico duda, o cuando dudamos en dar el tratamiento biológico porque pensamos que es demasiado, pues observen esta gráfica. La diferencia entre los abordajes top-down o step-up es significativa para reducción de úlceras y para desaparecer las úlceras. El top-down es yo sé ya que es una enfermedad establecida, vamos rápido con la medicina y entonces puedo reducir las úlceras en 88% de los pacientes. Y si mi paciente está con la expectativa de desaparecer las úlceras, pues sí, lo puedo lograr hasta en 73, pero si lo hago temprano, a diferencia de que yo esté esperando, cuando yo decida tomar acción, la acción pues no va a tener definitivamente el mismo resultado. Prácticamente es la mitad en ambos casos. Y eso ocurre como todo en la vida. ¿Quién hubiera querido comprar Bitcoin hace 10 años? ¿Y cuánto cuesta ahora? Bueno, ya llegamos muy tarde. Si queremos comprar ahora, vamos a comprar a un precio muy alto y podríamos arriesgarnos, pero no va a ser lo mismo. ¿Qué es el treat to target? En gastroenterología, el treat to target es un ya tratamiento predeterminado. Incluye de forma conjunta con el paciente, porque eso es importante, que el paciente tenga la información y también decida junto con su médico. Desarrollar el monitoreo continuo de la enfermedad, no necesariamente que venga enfermo, sino que acuda a sus consultas a la oficina en buenas condiciones y si lo vamos a meter al hospital, pues sea porque tuvo un brote inesperado y se reducen los brotes, desde luego porque abordamos de forma temprana y proactiva, contra el que se va y no vuelve a sus citas y nunca se monitorea porque la enfermedad cambia a lo largo del tiempo. Otro sustento de por qué tratar temprano, observen esta diapositiva en la que vemos una serie de pacientes, 2,000 pacientes con enfermedad de Crohn. Y vean cómo se divide la gráfica entre la posibilidad acumulada de complicaciones y el número de años en la parte de abajo. La enfermedad tiene diferentes fases. Inicia aquí en los ceros abajo como una fase inflamatoria. Van pasando los años en la parte de abajo y la parte de la enfermedad inflamatoria se va reduciendo y van ocurriendo las complicaciones. Tenemos estenosis y tenemos fístula. ¿Y qué tenemos a la derecha? Un 88. ¿Qué es este 88? Es
88% de posibilidades de que el paciente se someta a algún tipo de intervención quirúrgica, es decir, llegar tarde, llegar solamente a atender las complicaciones cuando pudimos haber utilizado un fármaco en una etapa temprana y de esta forma modificar un poco la historia natural de la enfermedad, que el Crohn sobre todo, la colitis ulcerosa no tanto, pero el Crohn sobre todo tiende a requerir algún tipo de cirugía. Entonces, la necesidad de cambiar el diagnóstico, del pronóstico, perdón, es muy importante y esta necesidad viene derivada de la idea de prevenir el daño intestinal y prevenir la discapacidad asociada a los procedimientos quirúrgicos que se tengan que hacer, que aquí debo decir, la cirugía no es mala, es muy buena, es un método para corregir complicaciones, pero es eso, para corregir complicaciones, complicaciones de una enfermedad que podemos tratar de una forma temprana, proactiva. Ahora, en México sabemos que aún tenemos mucho uso de esteroides. Esta es una base de datos en Alemania en el 2019 y el paciente con enfermedad inflamatoria pues en general en todo el mundo se parecen en algunos aspectos y los centros pues tendrían que ser centros de muy buena calidad o personas dedicadas a la enfermedad inflamatoria para evitar el uso de esteroides. Este estudio multicéntrico evaluó 1,000 pacientes que sufrían colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Cerca del 30% de los pacientes con colitis ulcerosa no estaban en remisión. Tratamientos insuficientes con terapias inmunosupresoras que tenían azatioprina o 6-mercaptopurina o anti-TNF, es decir, pacientes que mantenían el uso de esteroides. Este estudio se llama estudio COCOS y este estudio es relevante porque es reciente, es de prepandemia cuando se publicó esto. Imagínense en la pandemia que no venían a la consulta y que no acudían a sus servicios, ¿cómo quedaron estos pacientes? De todos los pacientes del estudio COCOS, los 1,000 pacientes con enfermedad activa, el 78% recibía únicamente esteroides. Y los esteroides son amigos y enemigos. Los esteroides tienen efectos benéficos en el brote, pero nunca son una terapia de mantenimiento. Y también hay reglas para dar los esteroides. Después de un par de ciclos de esteroides, un paciente definitivo debe de ir a una terapia ahorradora de esteroides. Y esta es la realidad en Alemania, que es un sistema de salud pues mucho más desarrollado que el nuestro. ¿Qué pasa con los pacientes cuando no se utilizan las terapias adecuadas en los momentos adecuados? Bueno, hospitalización y colectomía en colitis ulcerosa es la regla y un gran porcentaje de los pacientes, 23% de los pacientes requirieron de alguna hospitalización. Eso da el número más o menos de los pacientes severos y un 6% de los pacientes requieren de algún tipo de cirugía. Estos números son potencialmente reducibles si se utilizan los medicamentos de forma temprana, de forma adecuada. Y bueno, dicen, bueno, de 6% de cirugía, pues no es tanto, pero es que todo lo que implica una cirugía, un estoma, si se puede, un pouch para poderlo pues restituir a su función más o menos normal, pues son una serie de procesos y de gastos también para los sistemas de salud que son bastante importantes. ¿Qué pasa con la colectomía? Porque el cirujano siempre nos dice, bueno, yo ya lo curé. Pues sí, le curamos las complicaciones orgánicas en ese momento, probablemente no vaya a fallecer, pero como sea el paciente que requiere algún tipo de cirugía, pues tiene algún otro tipo de complicaciones. Por ejemplo, complicaciones infecciosas en un periodo de menos de 30 días, pues son casi un 20%. Cualquier complicación, llámale las que no están aquí, pues son 21%. Mortalidad, pues un 1% se va a morir. Complicaciones más allá de 30 días. Bueno,
pues hay complicaciones del estómago, hay fístulas, hay ileum, hay incontinencia fecal, que el paciente que se llega a reconectar y se le hace un pouch tiene reservoritis a lo largo de su vida, un 30% de los casos. Es decir, la cirugía sí nos ayuda bastante, pero no es una cura para este padecimiento. ¿Por qué tratar también temprano a los pacientes? Bueno, conforme va pasando los años, esta proyección de reducción de cirugía con el uso de inmunosupresores más o menos se ha estado cumpliendo. No se ha reducido del todo la tasa de cirugía conforme ha pasado el tiempo, pero lo que está pasando es que estamos enviando a los pacientes a operar sin un ataque agudo fulminante, los enviamos con falla de forma electiva y conforme aparezcan más recursos terapéuticos, los vamos a seguir rescatando y tal vez enviando menos pacientes a la cirugía. Ahora, cuando un paciente se envía a cirugía, sí se resuelven muchos problemas. Tiene una satisfacción, y aquí lo vemos en esta gráfica, satisfacción después de la colectomía de un 87% y mejora de la calidad de vida de un 84%. Pero ojo, cómo una persona después de quitarle el colon mejora tanto satisfacción y como mejora en calidad de vida. Bueno, pues no es el parámetro de una persona que ande caminando así nada más en la calle, es una persona que estaba realmente con manifestaciones muy importantes, con uso de esteroides, fármacos, visitas a médicos, con sangrado, con 8, 10, 15 evacuaciones continuas, porque esos son los que enviamos a operar, o a veces hasta más evacuaciones por día. Ahora, conforme va pasando el tiempo, hay otros efectos que van ocurriendo y, por ejemplo, hasta un 17% reportan depresión, menor productividad, una tercera parte de los pacientes, mayores restricciones en la alimentación, y esto es que algunos alimentos, como los que tienen mucha fibra, pues no los pueden consumir porque tienen muchas evacuaciones, y si tienen un estoma o si tienen el pouch, igual su vida sexual no vuelve a ser igual. Miren, aquí esto, es menos satisfecho con el cuerpo desde la cirugía. Bueno, un 30% de los pacientes reportan este efecto. Es decir, es una situación por la que debemos de tratar de diagnosticar temprano y también tratar temprano a los pacientes, puesto que si les podemos ahorrar la cirugía, pues vamos a tener un efecto positivo en estos efectos, en estos rubros que ocupan casi la tercera parte de todos los pacientes. Ahora, ¿cómo definir enfermedad temprana? O cómo defino, cómo les digo qué es enfermedad temprana. Hay muchos esfuerzos o muchas ideas de cómo definir enfermedad temprana. Eh, Existe la clasificación de París para enfermedad de Crohn. ¿Hasta cuándo podemos decir que es temprano? Porque es muy fácil si yo digo, me lo acabo de encontrar, acaba de empezar. Eso no pasa. Así es que la clasificación de París propone ciertos criterios y es menos de 18 meses del diagnóstico, sin tratamiento previo o actual de inmunomoduladores o biológicos, y que no haya tenido algún tipo de cirugía. Esos pacientes son considerados en diferentes consensos como pacientes que tienen una enfermedad temprana. ¿Qué factores son de mal pronóstico para la enfermedad de Crohn? Pues estos que están aquí, los jóvenes menores de 40, biomarcadores serológicos, la necesidad de esteroides, dosis altas al inicio, la enfermedad perianal, la enfermedad severa ileal y o colónica, la aparición de manifestaciones extraintestinales, desde el pelo hasta las uñas, puede haber algún tipo de manifestación extraintestinal. Y la genética NOD2-CART15 son factores de mal pronóstico que hacen pensar que debemos de ser agresivos entre comillas, al descubrir un paciente de estos y tratarlo de forma temprana. Una idea es perfilar al paciente, identificar quién sí, quién no. Ese es el problema. El problema es identificar quién debemos de tratar de forma muy agresiva y rápida y quién no. Y hasta ahora lo que tenemos
es únicamente la evaluación clínica que nos puede dar los marcadores sorológicos o los factores de riesgo, pero se están desarrollando de forma progresiva marcadores genéticos, combinaciones, mapas de genes que nos van a permitir tener una personalización para decir a quién que acabamos de diagnosticar vamos a tratar de forma muy agresiva y a quién podemos llevar las cosas con calma. Actualmente utilizamos para tratar temprano el STRIDE. Este STRIDE tiene ya 2 versiones y es como tratamos de evaluar a los pacientes. En el STRIDE vienen los targets o los blancos que debemos de seguir. Este es el STRIDE 2015, actualmente está publicado ya el STRIDE 2021, pero estos conceptos son muy importantes y siguen ahí presentes en el STRIDE, algunas modificaciones en el STRIDE 2021, pero esto sigue aquí. Algo muy importante que en medicina no solemos tomar tanto en cuenta son los PRO, Clinical Pro Remission, y esos son los Patient Related Outcomes. ¿Qué quiere el paciente? ¿Qué pide el paciente? ¿Qué necesita el paciente? Y actualmente estos que se publicaron en el 2015, en la versión 2021, los están dirigiendo al hecho de que importa mucho que tanto mejoremos la calidad de vida y no siempre importa el hecho de que lleguemos a lograr una remisión histológica o una cicatrización endoscópica normal. En el abordaje Treat to Target es importante recordar que vamos por ese target y que debemos de medir de forma temprana siempre marcadores fecales, hacer una endoscopía, hacer una resonancia, hacer proteína C reactiva. Y si no llegamos, si simplemente no llegamos, tenemos que regresarnos y tenemos que empezar otra vez y evaluar y alcanzar. Y si no alcanzamos, tenemos que buscar otra opción, pero ese es el Treat to Target, seguir buscando la forma en la que hacemos que las cosas sucedan. Actualmente, ya casi para terminar, las tendencias del manejo de los pacientes con enfermedad inflamatoria nos empujan a tratar temprano, dado que se previenen complicaciones. La disponibilidad de más moléculas hace posible que sea eso, y me refiero a, ya tenemos tanto medicamentos anti-TNFs, anti-integrinas, anti-interleucinas, inhibidores de JAK quinasa, y vienen otros mecanismos por ahí también que suenan prometedores. Y todo eso hace que tengamos mejores expectativas al tratar este tipo de pacientes. Y con eso ya doy por terminado. Muchas gracias.